Libro de Daniel, capítulo 5, del 1 al 31. Vamos a estar aprendiendo acerca de un rey que se llamaba Belsasar. Fue probado y fue descartado. Rey Belsasar de Babilonia, quien organiza un gran banquete para 1000 de sus nobles. Durante la fiesta, Belsasar ordena traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén y las usa para beber vino mientras alaba a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Terrible, ¿no? Vamos a estar aprendiendo cómo Dios va a traer juicio cuando nosotros no obedecemos a Dios. En medio de la celebración aparece una mano que escribe en la pared del palacio. Belsasar, asustado, llama a sus sabios y astrólogos para que interpreten la escritura, pero ninguno puede hacerlo. La reina madre sugiere llamar a Daniel, conocido por su sabiduría y capacidad para interpretar sueños y enigmas. En el capítulo 5 de Daniel, verso 11, nos dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Así es, Daniel tenía una reputación excelente porque su confianza estaba puesta en Dios, en Jehová de los ejércitos, y Dios le revelaba los enigmas que los brujos, que los astrólogos, que toda esta gente que servía a dioses paganos no podían hacerlo, aunque este mensaje venía directamente de Dios para traer juicio al reino de Belsasar. Daniel es traído ante el rey y después de recordar a Belsasar la arrogancia y caída de Nabucodonosor, interpreta la escritura Mene Tekel Parsi. Fíjate qué interesante está esta parte donde en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 18, Daniel le dice a Belsasar: el Altísimo Dios, oh rey de Nabucodonosor, dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de bestias. Con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios dominó sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado
tu corazón sabiendo eso. Qué interesante está, ¿no? Que Belsasar sabía lo que Dios había hecho con su padre, con Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero no entendió algo característico, ¿no? Que a veces escuchamos los consejos sabios de la palabra de Dios, pero la intención del corazón nos lleva hacia otras decisiones que basamos, ¿verdad?, en nuestro sentimiento. Y eso pues nos lleva a desobedecer la palabra de Dios y trae una dificultad muy grande, porque va a venir juicio. No se engañe el hombre, la mujer. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Daniel explica que Dios ha contado los días del reino de Belsasar y lo ha terminado. Mene significa que el rey ha sido pesado en la balanza y hallado falso. Tekel significa y que su reino será dividido, entregado a los medos y a los persas. Juicio vino para Belsasar por su atrevimiento, su sacrilegio, su ofensa de usar los utensilios sagrados del templo para celebrar en esa fiesta pagana una abominación para Dios, de usar sus utensilios sagrados para dioses paganos como el oro, la plata, la madera, las piedras, todas esas cosas. Esas consecuencias cuando usamos las cosas que son para el servicio de Dios y nosotros le damos un servicio pagano, vamos a tener consecuencias. Es que tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, de lo que hacemos y de lo que decimos. Oro y plata, ¿verdad? Ese es el significado de estos dioses paganos que tenían estos babilonios y que todavía siguen, en efecto, porque detrás de estas deidades lo que hay es un demonio, hay un principado, hay una hueste satánica que se encubre, ¿verdad?, en un ídolo, pero tiene la misma función en diferentes países. Varía sus nombres, claro, porque de acuerdo al idioma, sabemos que en el mundo hay muchos idiomas, muchos lenguajes, pero los demonios son los mismos. ¿Verdad? Satanás es Lucifer y los principados y las potestades son los mismos absolutamente, como Dios, ¿verdad? Es el mismo, solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y Él se manifiesta a todos y a todas, y cada uno pues responde de acuerdo, o lo ignoramos o lo aceptamos, ¿verdad? El oro y la plata representan la riqueza y el lujo. Fíjate, en Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Aquí podemos notar algo muy importante que va a pasar cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos la voluntad. Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Demos cuenta que si viene de Dios, ¿verdad?, el poder, la habilidad, la inteligencia, la sabiduría, para que generemos riquezas, porque las riquezas nos van a ayudar para también poderlas invertir en lo que es productivo. ¿Cuál es productivo? El propósito.
que Dios tiene, por qué Él te está dando ese poder, por qué Él te está dando ese don para producir riquezas, tiene un propósito, tiene una razón por la cual pasa. ¿Y es para qué? Para usarlo en el reino de Dios, su justicia. Pero cuando nosotros, fíjate, más, dice en el 19, más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, porque la paga del pecado es la muerte. Fíjate qué interesante. Cuando nosotros servimos a Dios, lo adoramos. ¿Quién es Dios? Dios es Jesucristo, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Porque esta gente tenían muchos dioses y los cuales siguen en función hoy en día. Los podemos ver manifestados en diferentes culturas, en diferentes países. Hay idolatría, porque la idolatría yo la entiendo como todo lo que me separa de Dios es idolatría. O sea, Dios es el único Dios verdadero. Pero si hay algo que me separa de ese Dios, pues es idolatría. Entonces, si yo empiezo a basarme, está como por ejemplo, hay algo muy interesante, fíjate, dice en Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo 6, verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el oro y la plata, las riquezas, el poder de poder dominar a través del dinero, se vuelve una idolatría. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces muchas personas se enfocan tanto en el dinero que lo aman y produce raíces de maldad y se extravían de la fe. ¿La fe que en Dios? El que te da el poder para hacer las riquezas. Ahora tú estás poniendo tu fe en el dinero, no en Dios. Difícil de entender, quizás sí, ¿verdad? Porque mira, Dios es el creador de todas las cosas y Él da dones, Él da ministerios, Él da vida. Dios. Recibimos, ¿verdad?, estos beneficios, pero cuando nosotros vemos los beneficios más importantes que Dios, eso se llama idolatría. Bronce y hierro simbolizan la fuerza y el poder militar. En Isaías capítulo 54, verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón. Y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canto le alabaré. Entonces la confianza no está en el bronce, ni en el hierro, ni en las armas forjadas, ni en los cañones, ni en las pistolas. La confianza, ¿en qué está? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y mi cántico le alabaré. Ahí está la victoria, ahí está la protección, ahí está la vida, en alabar a Dios, en confiar en Dios y en agradecerle. Este mundo cada día se está poniendo más violento y es profético, así pasa. En los últimos días aumentará la maldad de la gente y es más, el amor se va a enfriar. Y al enfriarse el amor,
pues va a producir desconfianza, odio, discordia. Es lo que estamos viendo hoy en día. Todo el mundo está como preocupado, pero aquí hay que confiar en Dios, confía en Dios. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros los cristianos, si Dios decide que partamos de esta vida, si morimos, nos vamos al cielo. Pero alguien que no tiene a Cristo, sino que su confianza está en la idolatría, en los ídolos, en los placeres, en los deleites mundanos, pues no tiene a Dios. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. ¿Y qué es la muerte? Pues es la separación de Dios. Es un espacio que hay donde pues Dios está en el cielo y Satanás está en el infierno. Madera y piedra reflejan la creación de ídolos a partir de materiales comunes y la adoración de la naturaleza. En Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Aquí podemos notar otra vez la idolatría, ¿verdad? Todo, absolutamente todo lo que me separa de Dios es un ídolo, es una idolatría. No tiene que ser una imagen, no tiene que ser precisamente un muñeco de piedra o de barro, ¿verdad? Que muchas personas idolatran estas porque atrás de estos ídolos, claro, hay poder, pero es poder satánico, porque los ídolos no pueden hablar. Pero el demonio que se mueve atrás de ellos sí puede, y lo hace milagros, sanidades, y te hablan, porque son espíritus, se comunican contigo y te hacen creer que ellos son los poderosos, y eso te aparta de Dios. Porque ¿quién es el Señor? Es Jesucristo, Él es el Señor, no estas deidades que tienen la potestad de engañar y de manipular, porque Dios se los permite para entender esto. Fíjate, cuando yo entendí esto hace muchos años, que tenemos libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Si hago lo bueno, tiene sus consecuencias. Si hago lo malo, tiene sus consecuencias. Pero yo soy el que decido. Eso se llama libre albedrío. Yo he decidido servir a Cristo. Desde hace 44 años el Señor rescató mi vida del pecado y de la muerte, de la maldición, y me ha puesto en el reino de su Hijo amado. Yo te recomiendo, amigo o amiga que me escuchas, que hoy es un buen día para decidir y seguir a Cristo y dejar de tener tu confianza en cosas materiales. Observemos lo que pasa en Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Observa esta imagen, un corazón caminando, una balanza que va a pesar el corazón, y viene un corazón rebelde, que tiene una espada, quiere pelear, no se quiere someter. Entonces, aquí sale un fundamento. Dice Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y esto yo lo he oído en muchas ocasiones, donde las personas dicen, yo estoy bien, y nos justificamos ¿en qué? En eso, precisamente, porque en mi propia opinión, yo estoy bien, pero cuando nosotros dejamos que Jehová, Dios, pese nuestros corazones, ahí se va a saber la verdad. ¿Y cómo podemos saber cuál es el criterio? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es la manera en que Jehová pesa los corazones? Su palabra. Su palabra es la guía, es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Entonces yo quiero
saber cómo mi corazón está, debo compararlo con la palabra de Dios, con la Biblia, no con mi opinión propia, porque mi opinión propia siempre va a ir inclinada al egoísmo, a favorecerme, no a la justicia, no al juicio. Entonces, por eso, pues, sí, yo estoy bien, pero ¿en qué basas tu concepto? Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová que los sacrificios. ¡Wow! Es lo que le estoy hablando a alguien hoy. Porque mira, justicia es lo que es justo, ¿verdad? Juicio es cuando calibramos y sacamos un balance no egoísta, sino basado en amor y misericordia. O sea, si algo no es mío, ¿por qué yo quiero quitárselo a alguien? ¿Por qué le quiero quitar lo que tiene? Eso está basado ¿en qué? En injusticia, no en justicia. Ahora, es a Jehová más agradable que sacrificio. Para que entendamos, en este pasaje el verdadero sacrificio tiene dos significados. Uno, ¿verdad?, que era el de traer las ofrendas a Dios, de llevar los holocaustos, los borregos, los palominos, los más pobres llevaban como un pan, que era un sacrificio de llevarlo para la expiación de los pecados, cual Dios así lo requería, pero eso no es tan agradable a Dios como el hacer justicia, como cuidar del pobre, de la viuda, del necesitado, del extranjero, no retener el salario del obrero, sino tener, ¿verdad?, el deseo firme. Sí, el sacrificio no es de privarse de cosas y decir, ay, pues yo voy a la iglesia, o yo hago esto. Ponía un ejemplo el domingo y el miércoles en el culto del fariseo, ¿verdad? Digo del fariseo, perdón, del buen samaritano. Este buen samaritano, habla Jesús que una vez iba una persona y es asaltada por los ladrones y le roban sus pertenencias y lo dejan herido, moribundo, y se van. Entonces viene un sacerdote y pasa y lo ve, pero iba muy ocupado, muy afanado en que tenía que ir al templo porque ahí era su reunión. Entonces cuando ve al herido, moribundo, pues solamente lo ve y no lo atiende, no se detiene, sino continúa en su camino hacia el templo. Lo mismo pasa con un levita, que son religiosos, gente, ¿verdad? En este caso podría ser como ahora los cristianos, ¿verdad? Y va caminando por ahí, va silbando, va contento porque va al templo a llevar sacrificio a Dios. Y ve al moribundo tirado ahí y pues no tiene misericordia, no tiene compasión, no comprende la necesidad que está pasando esta persona y continúa hasta donde va, ¿verdad? Va al templo, ¿no? Pero luego viene un samaritano, y los samaritanos no son los judíos, sino era otro pueblo, pero que conocían también a Dios de otra manera, pero era el mismo Dios. Y esta persona ve al herido, al moribundo, y se baja de su cabalgadura y lo atiende, lo levanta, lo sube en su transporte, en su burro, yo no sé qué era, caballo, algo, y lo lleva a un lugar, un lugar donde lo atiendan, y le da instrucciones al dueño de ese lugar que lo cuide y que le va a pagar todo
lo que él gaste cuando regrese lo va a chequear. ¿Quién de estas tres personas tuvo juicio y justicia? Es lógico que no el sacerdote, tampoco el levita, sino el buen samaritano. Entonces, nos podemos justificar que hacemos sacrificio, que hacemos cosas para Dios, pero no tenemos misericordia, no tenemos amor, no tenemos compasión para los demás, sino nos enfocamos, ¿verdad?, solamente en la religión, en la idolatría, de poder hacer un sacrificio y somos insensibles a las necesidades de las personas. Eso no le agrada a Dios. En Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado, ¿verdad? El orgullo. Dios aborrece a los orgullosos, a los humildes los exalta. Un corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Pero tristemente somos vanidosos, orgullosos. Entonces, esa altivez, dice Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Así es. Conclusión, Daniel 5:4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de la plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora sabemos que podemos formarnos ídolos que van a traer desgracia a nuestras vidas, porque el verdadero Dios se llama Jesucristo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vino un juicio terrible sobre Belsasar. Su reino fue removido. En esa misma noche entró Darío, los persas, y tomaron control y destruyeron Babilonia y asesinaron a Belsasar. Fue pesado y encontrado falso. Número 2. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano del hombre que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Verdad? Pudimos ya aprender que Dios trajo juicio, y juicio rápido. Número 3. En tu reino hay un hombre el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Daniel, el profeta Daniel, tenía una relación íntima y personal con Dios. Y Belsasar sabía de Daniel. Belsasar sabía lo que le había pasado a su padre, pero le dio acceso al placer, a la lujuria, al vicio, a tal grado que ya lleno de todo orgullo y de toda potestad de ser él el grande, se da el lujo de traer los utensilios sagrados del templo de Dios para hacer una abominación, ponerse a honrar a los ídolos delante de Dios. Dios no permite eso. Absolutamente no. ¿Quieres provocar a Dios? ¿Quieres provocarlo? No te recomiendo. Humíllate a la presencia de Dios y Él te va a exaltar. Pero si tú te humillas a la presencia de los ídolos, de las cosas materiales que van a pasar, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, esa va a permanecer para siempre. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo esto? Belsasar lo sabía, así como muchas veces nosotros
sabemos cosas. Esa es la palabra de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque a veces nos justificamos, yo no soy como este o como esta. Yo aquí. ¿Y sabes qué? Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. ¿Y el pecado qué es? La paga del pecado es la muerte. O sea que estás cayendo sobre tu vida maldición. Cuando obedecemos a Dios, lo que cae sobre nuestra vida es bendición. Número 5. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falso. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Así es, esa misma noche Belsasar fue asesinado y su reino desbaratado. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Así es que no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios, exáltalo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Gracias, suscríbete, agradezco mucho que hayas permanecido hasta aquí. Dame un me gusta y que Dios te bendiga. Recuerda que somos más que vencedores.